Tardes para todos. Damos la bienvenida al curso de los 10 mandamientos impartidos por la doctora Joana Muñoz. Le solicitamos a todos los asistentes apagar los micrófonos, en lo posible no escribir en el chat. Como ya conocen todos, vamos al final de la sesión, conceder unos 10 minutos para realizar preguntas lo más pertinentes posibles al tema, para ello utilizando la manito virtual. Conocen también que las clases van a quedar grabadas y se suben al canal en la mayor brevedad posible, y les solicitamos a todos tener en cuenta todas estas recomendaciones y le damos las gracias a la doctora Joana por su presencia. No, a ustedes muchísimas gracias. Bueno, buen día, la bendición para todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Vamos nuevamente entonces a aprender todos y a compartir estos mandatos que el Señor nos dio, que nos ha dejado con tanto amor para que nosotros los sigamos fielmente. Nos ponemos entonces en oración para que todo lo que salga de mí venga de Él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Y a todos los demás. Amén. Bueno, hoy entonces seguimos en estas reflexiones sobre los 10 mandamientos que nos dio el Señor. Vamos a ver hoy el segundo mandamiento, entonces voy a proyectar lo que les tengo preparado para hoy. La manito de Papá Dios, de la Virgencita. Y bueno, todo bajo su control absoluto. Entonces, este segundo mandamiento, veíamos hace 8 días que los mandamientos que el Señor nos dejó son un decálogo, unas reglas, por decirlo de alguna manera, pero que tienen lo principal que tienen estos mandatos son todas las promesas que tienen incluidas, todas las promesas que el Señor nos hace tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre las bendiciones que recibimos cuando nos adherimos con el corazón a cumplir esos mandatos. Incluso la palabra de hoy está en ese sentido. Nos decía hoy el Evangelio, en el libro de primera lectura decía, Moisés habló al pueblo diciendo, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pues yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar a poseerla. Digamos que estas promesas que están escritas por el Señor y que Él deja también escrituradas en nuestro corazón, están desde el Antiguo Testamento, pero también nos las reafirma todas a través de Jesús, de su Hijo, de Él mismo. En este segundo mandamiento, que es no tomarás el nombre de Dios en vano, nos dice el catecismo que alrededor de este mandamiento es donde gira todo ese uso santo que debemos hacer del nombre de Dios y de todo lo que rodea a Dios. Dice la Eucaristía, el sacerdote: santo es tu nombre, Señor, digno de toda alabanza. Y a veces yo creo que nosotros, si estamos asistiendo a la Eucaristía de verdad, con el corazón en ella, pues como que sentimos la profundidad de esas palabras. Pero muchas veces estamos como que la pasamos de agache, como decimos acá, como que no le damos mucha importancia, pero no vemos, digamos, como la dimensión que tiene cuando el sacerdote dice, santo es tu nombre, Señor, digno de tu alabanza. O sea, el nombre de Dios encierra absolutamente todo. El nombre de Dios es plenitud, es gloria, es excelso, es todo. Digamos que ese nombre ya de por sí nos debe dejar perplejos. Sin embargo, nosotros, digamos que en este mundo siempre nos hemos relajado, incluso nos hemos vuelto como muy laxos para siempre hablar de las cosas del Señor.
siempre como que es, como que todo lo hemos relativizado, como ahora ya nada es pecado. Entonces digamos que como que el nombre de Dios nos parece como una palabra más, cuando el nombre de Dios es realmente evoca pureza, santidad, o sea, cada vez que nos refiramos a Dios tiene que ser en un entorno que sea absolutamente santo, o sea, que sea algo perfecto, bien intencionado, recto, justo, limpio. Nos dice el Señor las bienaventuranzas que bienaventurados los limpios de corazón, y ser limpio de corazón es precisamente eso, que cada vez que el nombre de Dios esté en mi boca sea para santidad, para bendecir, para construir, para edificar. Este segundo mandamiento justamente lo que prohíbe es usar el nombre de Dios falsamente, es decir, poner a Dios como testigo de promesas que yo no pienso cumplir o que después de haberlas hecho no las cumplo, y es lo que se llama dentro de la religión católica el perjuro, que es, digamos, poner a Dios como testigo de una falsedad. Por eso es que siempre nos habían dicho a nosotros desde chiquitos que uno no podía jurar por Dios, porque pues en medio de ese juramento pues podíamos estar diciendo falsedades, y lo que hacíamos era pues violar este segundo mandamiento. Entonces, cuando usamos el nombre de Dios, el compromiso es demasiado grande, hermanos. O sea, usar el nombre de Dios es un respeto absoluto, es como resaltar lo sacro, lo santo. Es, digamos, que nosotros debemos tener un cuidado en mencionarlo, y que cada vez que lo pronunciemos sea en una situación que nos lleve, digamos, a ese entorno de santidad, que esté rodeada de lo que Él pide, como de lo justo, lo correcto, de la verdad. Este mandamiento prohíbe hacer todo uso, digamos, en vano del nombre de Dios. Y eso, digamos, que a nosotros muchas veces nos fluye demasiado, o sea, como que realmente no nos damos cuenta de eso. Dice la palabra: no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios. Es decir, que siempre que lo pronunciemos tiene que ser con un sentido absolutamente de santidad. Dice Santo Tomás de Aquino que el nombre de Dios puede usarse de 6 maneras, y él lo relata a través de unos pasajes bíblicos que los vamos a revisar rápidamente, que me parece como importante para este tema. Dice Santo Tomás de Aquino, pues ustedes saben, doctor de la Iglesia, el escritor de la Suma Teológica. Bueno, si él lo dice es pues verdad sagrada casi. Dice, primero, para confirmar lo que se dice como en el juramento, y nos habla ahí de Deuteronomio 6, y ahí lo que realmente está diciendo Dios es, lo que les está diciendo Moisés al pueblo es, cuando Yahvé hizo, digamos, ese juramento al pueblo de Israel, le dio ese decálogo, cuando les juró que les iba a dar una tierra prometida, y está él como evocando esas promesas a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, y está diciendo que esa salida del pueblo de Israel de Egipto es la confirmación de eso, del juramento que Dios hizo, esa alianza que Dios hizo con ellos. Entonces digamos que ahí el nombre de Dios está marcado dentro de un juramento que es el que hace el mismo Dios a su pueblo, es esa alianza que siempre nos han dicho que fue la alianza que hizo Dios con su pueblo. Entonces dice la palabra: Yahvé tu Dios temerás, a él le servirás, por su nombre jurarás. Entonces digamos que ese juramento al que hace referencia la palabra es un juramento que se hace en nombre de Dios para confirmar lo que se ha dicho, pero es un juramento lleno de santidad, viene del mismo Dios. El segundo uso que nos dice Santo Tomás que podemos hacer del nombre de Dios es para santificar, y nos habla del bautismo, nos habla de un pasaje que es 1 Corintios 6:11, donde dice: y tales fuisteis alguno de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. También nos dice que para expulsar al adversario, trae un pasaje de un versículo de Isaías donde dice: nuestro pan comeremos y con nuestras túnicas nos vestiremos, tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. O sea, es como que está evocando que el nombre de Dios tiene esa fuerza de ahuyentar todo mal, de ahuyentar todo lo que sea opuesto a él. Para confesarlo, también nos dice que es otro uso, el cuarto uso. Para confesarlo después, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, Romanos 10:13. Dice también un quinto uso Santo Tomás, que puede decirse el nombre de Dios para defenderse, Proverbios 18:10. El nombre de Yahvé es torre fuerte, allá corre el justo y no es alcanzado. Y dice Santo Tomás el sexto uso para el cumplimiento del trabajo.
todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero vamos a ver, digamos que esto que nos dice Santo Tomás, pues sí es como una forma en que él encierra cuáles son esos usos permitidos del nombre de Dios para darle ese respeto y esa exigencia a este mandamiento. Pero realmente nosotros sabemos que a través de Jesús, digamos, pues siempre se evocaba para todo lo bueno, lo recto, lo santo y lo justo, ese nombre de Dios, del Padre, ¿no? Él lo hablaba y hablaba de muchas formas, Abba, que le decían Padre, y nos lo enseñó Jesús así, y nos lo enseñó en el Padre Nuestro. Muchas formas, Dios digamos que tiene muchos nombres, pero todos giran alrededor de lo mismo, de la santidad. Entonces digamos que casi que este primer punto de reflexión nos lleva, digamos, como un poco a mirar nosotros si realmente cuando nosotros pronunciamos el nombre del Señor lo hacemos para hacer siempre cosas de impacto, importantes, de relieve y santas, que no es un uso del Señor en vano, o sea, que no nos estamos aprovechando el nombre de Dios para manipular o para justificar una mentira o para darle fuerza a una falsedad y que nosotros sabemos que no es acertado, porque ahí, digamos, estamos incurriendo directamente en una violación del segundo mandamiento. Habla también el catecismo en este mandamiento de la blasfemia. Dice la palabra, por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Y qué es la blasfemia? Consiste en proferir contra Dios interior o exteriormente, o sea, aún dentro del pensamiento, palabras de odio, de reproche, de injuria, abusar de su nombre. Entonces, esto nos lo dice en esta forma el catecismo católico. Es, digamos, como cuando nosotros estamos, no sé, cuando estamos atravesando por la prueba, y esto es algo a lo que nos podemos ver expuesto todos, cuando estamos en ese momento difícil, cuando estamos enfrentando tal vez lo más doloroso, una pérdida de un ser querido, es muy de humanos que nosotros lleguemos a caer en esa pelea con Dios. Y casi que el solo hecho de reclamarle, de cuestionarlo, de decir, Dios no existe, ¿dónde estaba cuando sucedió esto? ¿Qué pasó cuando el terremoto? ¿Dónde está Dios? O sea, todo eso es blasfemia, es catalogado como blasfemia, porque digamos que yo ahí estoy pronunciando exteriormente, no palabras de reproche ante Dios que es santo, que es la suma verdad. Entonces digamos que no les dable a la criatura cuestionar a su creador, porque en eso consiste realmente la confianza absoluta y el amor a Dios sobre todas las cosas, como veíamos hace 8 días. Ese amor a Dios sobre todas las cosas se refleja justamente en la confianza que yo tengo en Él. Y es una confianza incondicional, o sea, yo no creo en Dios según como me vaya a mí en la vida y no me refiero a Él según como me salgan a mí las cosas, porque esa no es la fidelidad que Dios nos está pidiendo claramente. Nosotros tenemos que recordar y siempre tener muy presente, por eso es la importancia de conocer a Dios a través de su palabra, de conocer lo que Él nos dejó desde la creación, lo que Él nos enseñó a través de los primeros padres, de los patriarcas, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Moisés, de todos ellos, de José, bueno, tantas figuras absolutamente hermosas que hay en la palabra y que todas ellas nos enseñan acerca de ese Dios promitente, de ese Dios fiel, de ese Dios, recordemos los salmos de David, ¿no? Los salmos de David son una evocación a un Dios glorioso, un Dios que... Hay salmos también que también están escritos como en aquellos que están sufriendo la prueba y que de pronto exclaman, ¿dónde estás? ¿Qué te has hecho? ¿Dónde te has escondido? Pero digamos que de todos modos, aún en esos reproches, por decirlo de alguna manera, siempre está de todos modos ese amor a Dios, o sea, ese amor a mi creador, ese reconocimiento a Dios. Entonces, nosotros en este mundo, pues, que estamos viviendo, estos tiempos que estamos enfrentando, donde, pues, vamos cada vez más, nos vemos cada vez más expuestos a dejar lo sagrado, a la secularización, a la apostasía, que es la negación de la fe. En estos tiempos realmente, pues ya Dios pasa a ser un nombre como de chiste muchas veces, ¿no? O sea, el nombre de Dios muchas veces se usa para
para decir chistes en las reuniones sociales, para hacer memes y cruzarlos por las redes y difundirlos, y bueno, todo el mundo se ríe y entonces dibujan a Dios y lo caricaturizan, y todo eso realmente en el fondo, aunque nosotros estemos de alguna manera acostumbrados a eso, porque no hemos hecho conciencia de la gravedad de eso, pues como que nosotros, si bien como creyentes y como católicos no lo hacemos, posiblemente no lo hacemos, quiera Dios que ninguno de los que estemos acá lo hagamos, pero sí como que lo dejamos pasar, como que no nos parece tan grave, como que de alguna manera nos hemos acostumbrado a ese tipo de cosas. Y creo que de eso se tratan estas formaciones y para eso están hechas, para que volvamos realmente a esa verdad, volvamos a lo esencial, volvamos a rescatar el respeto de Dios ante todo y en todo escenario. Y somos nosotros precisamente los que nos estamos formando, los llamados a eso. Nosotros somos realmente los apóstoles, los nuevos apóstoles de estos tiempos, ¿no? Los que estamos como con esa misión y ese envío que ha hecho el Señor de llevar su palabra, de predicar con nuestro testimonio, de ser ese evangelio vivo, que muchas veces pues nadie lee, pero que nosotros podamos llevar y ser multiplicadores de ese evangelio. Entonces, situémonos en esa escena que seguramente muchos hemos vivido, donde estamos en una reunión familiar, en una reunión social, y escuchamos el chiste de Dios. Escuchamos, no sé, puede ser un chiste de obsceno, ofensivo, puede ser inofensivo, jocoso, como sea. Creo que en uno u otro extremo estamos mal. Y ahí digamos que nosotros estamos como que tenemos tres alternativas, como espectadores que somos de esa situación. Podemos quedarnos callados, simplemente no tomar partido, quedarnos callados y decir, bueno, no, yo no me pongo, pero no confabulo con esta situación, no me río del chiste, pero tampoco me pongo porque de alguna manera hay como un control social, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir? Van a decir la santurrona, y está siempre con sus cosas, siempre con sus exageraciones, no sea fundamentalista, no, mire, pero es que estamos riendo, nos estamos pasando un rato agradable, Jesús también se divertía con sus apóstoles, y es el ejemplo que siempre nos ponen, ¿no? Él fue a una boda, él estuvo en las bodas de Canaán, entonces, ¿qué hay de malo? Seguramente que se reía también. Entonces, digamos que, pero pues yo no me imagino la escena de Jesús haciendo chistes del Padre o ridiculizando al Padre con sus apóstoles. Seguramente que eso no pasó. Eso no pasó. Eso sí lo podemos tener con toda seguridad en nuestro corazón. Entonces, digamos que nosotros si queremos ver esa imitación de Jesús, pues seguramente que nosotros tampoco podemos permitirlo. Podemos también hacer, tomar, digamos que la posición de enfrentarnos, de confrontarnos, seguramente eso tampoco va a ser del agrado de Dios, pues él no quiere que demos una pelea, pues, o dejemos desatar una ira y darle rienda a otro pecado por evitar uno. Entonces tampoco va a ser de pronto la salida. O podemos quedarnos, digamos, como participar del chiste para que quedemos bien ante la sociedad y bueno, reírnos o sonreírnos, así no soltemos la carcajada, pero como que nos vean que también estamos involucrados en el grupo. Digamos que esas son las alternativas que tenemos, o ser pasivos, o ser iracundos y reaccionar agresivamente, o participar del chiste así sea en una forma tímida. Pero creo que ninguna de las tres es como la que debería de profesar un apóstol de estos tiempos, que somos nosotros, los llamados a eso. ¿Y qué haría Jesús? Preguntémonos siempre qué haría Jesús en ese lugar. Yo creo que Jesús, si bien de pronto no nos lo recrea ninguna película de las que hayamos visto hasta ahora de la época de Jesús, porque creo que eso ni siquiera se contemplaba, creo que Jesús lo que hubiera hecho es obrar con autoridad, como lo hizo en el templo cuando derribó todas las cosas que estaban ahí, porque no soportaba que respetaran el templo. Obró con autoridad frente a las cosas, no a las personas, pero obró con autoridad frente a las cosas. Digamos que en este caso lo que yo creo que hay que hablar con autoridad es de sentar una posición, o sea, no me gusta, no, perdóname, pero no me gusta y no creo que esté bien. Es como ser un poquito más activo sin llegar al extremo de ser iracundo o reaccionar agresivamente, porque pues en todo estará la misericordia y la obra de misericordia de soportar con paciencia los defectos de los demás. Pero un poco este slide lo que nos hace el llamado es a eso, de cuántas veces nosotros no nos hemos visto expuestos y hemos sido testigos de una blasfemia que seguramente estamos llamados a
a confrontar y a contrarrestar con misericordia, con amor, pero también haciendo respetar el nombre de Dios. Porque es que tenemos que convencernos nosotros primero de eso, que el nombre de Dios es santo, que el nombre de Dios es intocable, que el nombre de Dios no es para chistes o burlas. Y nosotros mismos empezar a trabajar en si nosotros realmente en el día a día, nosotros estamos evocando ese nombre de Dios de manera vana, o de manera superficial, o de manera, o cuando nos referimos nosotros a Dios. Entonces, digamos que siempre como empezar a hacer conciencia de eso. No se trata ahora, digamos, de estar angustiados, porque no se nos puede salir la palabra Dios, no, o sea, él conoce él conoce nuestro material, él sabe que estamos hechos, dice la palabra, pero sí es como empezar a hacer más conciencia de eso. ¿Cómo debería yo reaccionar ante esas situaciones? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo haría él eso? Y tengamos la seguridad, amigos, que si nosotros de pronto ya no nos invitan porque terminamos siendo el que se pronuncia de una manera contundente sobre los chistes de Dios o ese tipo de cosas y no nos vuelven a invitar, pues creo que no hemos perdido gran cosa. O sea, porque es que nosotros cuando estamos en un camino de conversión, cuando estamos en un camino de santidad, pues nosotros también empezamos a rodearnos de la gente que está compartiendo ese mismo amor. Es como, y lo dice la palabra, como animados los unos a los otros. Y animados los unos a los otros involucra también eso, que incluso un espacio de diversión, de ocio, lo podamos compartir con personas que compartan nuestra fe, porque así se nos hace como más fácil las cosas. Obviamente no todas las veces será posible, porque pues tenemos familia, no en nuestra familia seguramente no todos son creyentes, en nuestra familia seguramente no todos profesan la misma fe nuestra, pero digamos que en esos momentos siempre lo que les recuerdo es que siempre nosotros no estamos solos, siempre vendrá en ayuda nuestra el Señor para indicarnos la forma de proceder, la forma de actuar en ese momento. Y el Espíritu Santo está ahí siempre como una chispita que nos está siempre como hablando al oído. Esta sensibilidad al Espíritu Santo para que nos esté soplando de alguna manera, como diciendo qué es lo que tenemos que hacer y lo que no, la vamos adquiriendo por la gracia a través de la oración y de la vida sacramental. Pero ya casi que no nos tenemos que preocupar por eso, porque el mismo Señor es lo que dice la palabra, hermanos, y es tal cual. Es lo que dice Él, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, como dice Pablo, el apóstol Pablo. Es eso, es cuando nosotros empezamos a crecer en la vida espiritual, cuando nosotros empezamos a caminar en profundidad con una oración, en una vida de oración, pues estas cosas van fluyendo casi naturalmente. Entonces, por eso les digo, digamos, si todavía no ocurren ustedes esta forma de actuar en las cosas de Dios y ante su nombre, pues no nos preocupemos porque eso va a llegar en la medida en que nosotros empezamos a crecer en la santidad, en ese camino de perfección al que Dios nos ha llamado, esto va a fluir. Y ya no somos nosotros, es el Señor el que se va a encargar siempre. Incluso nos va a librar de estos escenarios, de estos grupos, de estas cosas, de estas oportunidades, incluso, porque Él es así, actúa de esa forma perfecta. Bueno, y esta es lo que nos deja de reflexiones. Si estamos en medio de una reunión donde se blasfema contra Dios, ¿hacemos respetar su nombre? Es que, miren, nosotros por puro amor a Dios, cada vez que nos quedemos callados ante una situación de esta, deberíamos como de permitirnos que nos llegue esa contrición, ese arrepentimiento de cómo me quedé callado, cómo no defendí al Señor en ese momento, cómo no, o sea, fíjense que cuando uno está en esta situación, con que uno diga, o sea, pueden haber soltado el chiste, el comentario, todos muertos de la risa, pero si uno solo habla contundentemente, con amor, pero seriedad, decir, por favor, no se hagan chistes de Dios porque no me parece respetuoso, hablemos de otra cosa y desvía inmediatamente la atención sobre otra, o sea, la gente por sí sola se va a sentir apenada, porque es que eso pasa, hermanos, o sea, aún el más ateo, tiene de todos modos esa chispa de Dios, porque es que el ateo también es creado por Dios. Entonces, digamos que siempre está esa luz ahí, aunque esté apagada por voluntad propia del ateo, pues siempre está esa cosita dentro que es la esencia, que es el Dios vivo, que aunque nosotros lo apaguemos por nuestra incredulidad, Él está ahí, incluso está ahí también. Estuvo en el faraón cuando le estaba negando la salida al pueblo de Israel, estaba ahí, porque Faraón también era, así tuviera otras creencias y otros dioses paganos, era de Dios, era creación, era criatura de Dios.
Entonces, ese es el mensaje en este live. Si estamos en medio de esas situaciones, ¿cómo obrar? Bueno, hay un tema alrededor del nombre de Dios que también es muy usual. Digamos que como ustedes saben, estas reflexiones no son de teología pura, esas la dictan otros, los teólogos, los sacerdotes, los doctos en las materias. Aquí lo que venimos es a mirar cómo en el día a día y en nuestras situaciones que enfrentamos en la cotidianidad, vemos cómo nos enfrentamos a ese sigilo y a ese respeto por los mandatos de Dios. Hay un si Dios quiere, no sé si les ha pasado muchas veces, dice la palabra, no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo quien toma su nombre en falso. Entonces, hay muchas veces en que nosotros decimos, y creo que es una expresión muy, muy usual de nosotros, de todos los humanos, de creyentes, de decir, bueno, si Dios quiere hacemos tal cosa, si Dios quiere se hace lo esto, si Dios quiere se hace lo otro. Digamos que ese si Dios quiere es un uso correcto en la medida en que nosotros estamos depositando toda la confianza en Dios. Y dice incluso la palabra, no recuerdo en qué libro es, pero dice que nosotros deberíamos creo que es Eclesiastés o Proverbios, que se dice, o sea, no puede uno decir algo porque el hombre no sabe lo que va a pasar, entonces uno debe siempre, digamos, decir como, si Dios quiere, Dios mediante, si es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Esto también se convierte a veces como en una muletilla, o sea, se convierte como en una frase de cajón, como en una frase que se nos suelta como un automático y que la decimos como a diestra y siniestra sin realmente poner a Dios en una situación de seriedad y donde realmente se comprometa nuestra palabra. Entonces, cuando la decimos como manipulación, pues uno casi que puede estar en una situación en la que el deseo de uno es contrario a lo que Dios quiere, pero seguramente será contrario a lo que Dios quiere porque no es un deseo santo, porque no es una buena obra, porque no es una buena voluntad, sino es algo que va en contra de la palabra, pero que uno siempre para enmascarar o para convencer puede estar soltando el si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere, de pronto cuando uno ya sabe que no está en la voluntad de hacer a lo que se está comprometiendo. Entonces, usar esa frase de si Dios quiere como manipulación, como una frase mecánica que pronunciamos sin realmente respeto y la intención de dejarle todo a Dios, pues se vuelve también en una falta de respeto contra este mandamiento. Es como cuando nosotros también nos echamos, digamos, como al 3 diciendo, bueno, si Dios quiere va a pasar esto, pero nosotros no ponemos ningún empeño en eso. Nosotros no ponemos ningún esfuerzo. Es como si una persona que está buscando trabajo se dedicara, no sé, a ver televisión, a ver Netflix y dijera, bueno, si Dios quiere me saldrá algún trabajo, pero no se toma el tiempo para pasar sus hojas de vida, para ir a aplicar a procesos, para ir a presentarse. O sea, eso es una falta de respeto contra el nombre de Dios. Fíjense que parece superficial, pero es trascendental, porque realmente estamos nuevamente usando el nombre de Dios de una manera incorrecta y para justificar muchas veces una falta de diligencia nuestra, un pecado de pereza, estamos enmascarando muchos vicios y simplemente estamos diciendo si Dios quiere como algo mecánico, algo que se sale ya casi de forma automática. Dice el catecismo que las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, deben ser respetadas porque si se es infiel a ellas, pues es hacer de Dios un mentiroso. Entonces, cuando nosotros decimos, si Dios quiere, pero sabemos que el resultado no se va a dar porque nosotros no queremos, pues ya estamos cometiendo una infracción contra este mandamiento. Otra cosa es si Dios quiere porque nosotros realmente estamos haciendo lo que nos corresponde, pero no sabemos cuál va a ser el resultado final de esa actividad o de eso que vamos a emprender o un proyecto. Entonces uno puede decir, bueno, voy a poner este proyecto en manos de Dios, que es lo que debemos hacer, orarlo ¿no? inicialmente, planearlo con Él y decir, bueno, si Dios quiere se van a dar estas cosas, yo pongo mi trabajo, yo pongo mi esfuerzo, pero si Dios quiere las cosas fluirán. Y si no, pues no, esa es la fe y la confianza, alinear nuestra voluntad a la de Dios. Bueno, eso frente al si Dios quiere. Esto nos deja la reflexión de cuántas veces nosotros usamos ese si Dios quiere realmente en una forma santa, porque estamos depositando la confianza en Él, o cuántas veces estamos usando el si Dios quiere para simplemente manipular, enmascarar, hacer una trampa.
convencer a otros, o sea, poner como de testigo a Dios en cosas que realmente nosotros no tenemos la más mínima intención de cumplir. Eso claramente es un pecado y es un pecado grave, ¿no? Porque ahí ya hay, bueno, depende, muy seguramente puede haber materialidad, puede haber intención y puede haber conocimiento porque todos sabemos los mandamientos seguramente y ya ahorita con este curso, mejor dicho, ya ese tercer elemento de los pecados graves que es el conocimiento, pues ya no pueden decir que no se les avisó. Bueno, tenemos aquí otro tema que quiero compartirles y es el de la coherencia. Nosotros estamos en un camino de conversión, nos estamos formando, vamos a la Eucaristía, asistimos a los sacramentos, participamos de los sacramentos. Y eso, digamos, de alguna manera, yo creo que ustedes lo sienten, hermanos, como lo siento yo con ese gozo en el corazón, que somos privilegiados. No porque seamos mejores que otros, sino porque tenemos ya esa conciencia, esa iluminación de conciencia de saber qué es lo mal que estamos haciendo, poder ir ante un sacramento de la reconciliación y con ese corazón contrito y humillado, a ponerle esa debilidad y esa miseria al Señor, arrepentirnos de corazón, recibir su perdón, su absolución y volver a empezar. Eso es un privilegio. O sea, ser consciente de mi debilidad, poder acercarme al Señor con amor, por amor, sentir su amor y darle mi amor a Él, eso es un privilegio. Entonces, cuando nosotros estamos en esta religión que es cristiana, católica, apostólica, romana, que nos decimos cristianos, pues fíjense que nosotros ahí estamos tomando el nombre, que vamos a ver ahorita el nombre, sobre todo el nombre que es el nombre de Jesús Cristo, ¿no? Y decirnos cristianos, pues tiene una relevancia incalculable, o sea, ese nombre de cristiano, cuando le dicen a uno, ah, ¿que usted es cristiano? Wow, eso nos debe llenar de muchísima emoción, de muchísima alegría, nos debe como que el corazón nos debe palpitar a 1000, pero también tiene un compromiso gigante, gigante, porque vamos a estar en el ojo de todo el mundo. Entonces, claro, obviamente vamos a estar como más vigilados, por decirlo, vamos a estar más susceptibles a que nos estén chequeando si nosotros de verdad nos comportamos como cristianos o no, si de verdad nosotros estamos llevando a la vida práctica ese reflejo de Jesús. Si nosotros somos cristianos y nos decimos cristianos es porque nosotros seguimos, amamos a ese Cristo que dio la vida por nosotros, lo amamos y lo queremos imitar en todo. Y nosotros reconocemos, ese cristiano quiere decir que nosotros reconocemos todo ese sacrificio de Jesucristo en la cruz por salvar a la humanidad y somos tan agradecidos con ese sacrificio que eso nos genera un compromiso inmenso. Cada vez que miramos esa cruz sabemos, digamos, que fue por amor y esa cruz nos lleva a cada día esforzarnos por ser mejores personas, por ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Entonces, si ser llamados cristianos es un privilegio, porque es usar su nombre para describir una condición nuestra, y que es un honor para nosotros y nos debe dar muchísimo gozo y muchísima alegría, pues también implica un compromiso muy grande y es cómo nos estamos comportando, cómo estamos llevando ese nombre del Señor en nuestro diario vivir, ¿no? Alguna vez, no sé si ustedes han escuchado las expresiones de tanto que reza y miren cómo se comporta. O yo no creo en Dios y soy mejor que aquel o que aquella. Yo no voy a la Eucaristía y mire, yo no chismorreo, yo no hago esto o lo otro como lo hace esta persona que va todos los días a la Eucaristía. O ¿de qué le sirve tanta rezadera si no ha sido capaz de perdonar? O ¿por qué se queja tanto? No es que cree en Dios, entonces no es que es cristiano y es que no confía en Cristo, entonces ¿por qué se queja todo el día? Fíjense entonces que nosotros estamos en una lupa, hermanos, estamos en una lupa, o sea, como que ese nombre de cristianos a nosotros implica muchísimo, y eso es como lo que quiero dejarles hoy en el corazón. Decirnos cristianos es un honor, pero es un compromiso grande. Es un compromiso grande que tampoco nos debe asustar, ¿no? Tampoco es como para decirnos, no, pues esto va a ser tan difícil, entonces mejor apague y vamos. No, no, porque es que ese compromiso de esforzarnos nosotros por ser cada día más agradables a Dios, pues también tiene unas promesas gigantes y grandísimas, y es la vida eterna.
y es la serenidad y la paz interior en esta vida. Porque a veces dice uno también, "Ay, pero todo va a ser en la vida eterna, o sea que aquí solo sufrimiento, bueno, pero aún en ese sufrimiento lo vamos a vivir con serenidad porque Dios está con nosotros y lo vamos a sentir. Y el sentirme cristiano es que voy a tener a Dios de mi lado siempre, porque Él dijo que él se iba, pero que Él no nos iba a dejar solos y siempre iba a estar con nosotros. Y es esa promesa divina la que nosotros los cristianos tenemos que agarrarnos fuertemente y hacer la vida cada día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Entonces, digamos que sí, dice el padre Ignacio Larrañaga, que sí, dice, que normalmente la gente le dice a uno eso, ¿no? Pero tanto que reza, y él dice, si así es rezando, ¿cómo sería si no rezara? Muchas veces nosotros venimos con, bueno, con vicios, con formas de carácter que nos cuesta mucho y podemos llegar a los 50, 60 años y todavía seguimos batallando con los mismos vicios, porque a veces cuesta mucho desaprender lo que hemos aprendido durante tantos años, ¿no? Si hemos sido coléricos, si hemos sido impacientes, si hemos sido envidiosos, si hemos sido mentirosos, si hemos sido, wow, o sea, tantas cosas con las que tenemos que lidiar y que seguramente se vuelven nuestra cruz diaria, pero que de alguna manera nosotros cuando vamos en un camino con Dios, al que nos ha llamado en ese camino de perfección y con su ayuda y su gracia, pues empezamos a depurar todo eso y nosotros empezamos a ver cómo esos vicios se van transformando en virtudes. Pero pues eso no quiere decir que ya, o sea, no caigamos, porque lo dice la palabra, si el justo cae 7 veces, pues nosotros estamos en ese caminar y seremos esos justos que caigamos. Pero aquí la importancia es que tomemos como conciencia del nombre de cristiano. ¿Qué conlleva eso? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué nos implica? Si realmente nosotros somos un espejo para los otros, o sea, un reflejo del amor de Dios. Entonces aquí una pregunta que nos podemos hacer alrededor de este tema es si de nosotros podrán decir eso de si dicen tanto que reza y miren cómo se comporta. Eso, cuando dicen una frase de esas, podrán referirse a nosotros. ¿Seremos nosotros realmente esos cristianos que en el día a día reflejamos ese Jesús de principio a fin? Y si nos caemos, bueno, no importa, no es para desanimarnos porque el Señor es misericordioso. Nos caemos y nos levantamos rapidito. Ese es el quid del asunto, esa es la clave de podernos levantar cuando hemos caído. Bueno, aquí viene otro tema que es el nombre sobre todo nombre y es como llegar a ese nombre de Jesús. Ustedes conocen este pasaje tan hermoso de cuando salió el nombre de Jesús. Cuando en la anunciación, cuando el ángel se le aparece a José, cuando él lo va a sacar de esa angustia que tenía el pobre José pensando en María, y le dice el ángel en los sueños, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí viene el nombre de Jesús. Dios te lo damos, Señor. Y dice la palabra, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces ese Emanuel, que es del pasaje de Isaías, y viene de ahí exactamente ese pasaje que hace referencia a Mateo, es realmente, o sea, cuando uno dice, bueno, pero Jesús, Emmanuel, al fin no dijo Isaías que se iba a llamar Emmanuel, entonces porque el ángel dijo que le tenía que poner Jesús, y no sé si alguna vez me habían preguntado eso, yo sí me lo preguntaba, yo decía, pero ¿cómo así? Y encuentro que, digamos, ese Jesús, cuando Isaías pronuncia el Emmanuel, ese Emmanuel es realmente, lo está diciendo como así como una cualidad, como una connotación de lo que es Jesús, que es un Dios entre nosotros. Está describiendo una característica de Jesús y esa calificación que tiene Jesús, que es de un Dios entre nosotros. Por eso, dentro del mismo pasaje de Isaías, en el capítulo 9, versículo 7, dice igualmente, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. En su hombro traerá el señorío y llevará por nombre, fíjense que aquí nuevamente se está refiriendo al nombre, maravilla de consejero,
Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de paz, grande es su señorío. Entonces aquí también está dando otros nombres, así como dio el de Manuel, que dijo, y llevará por nombre Manuel, que es Dios entre nosotros. Aquí también le está dando otros nombres a ese que iba a ser el que iba a venir a vivir entre nosotros, que era el Verbo encarnado, que era Jesús. Pero Jesús era el nombre que ya el ángel le había dicho a José, iba a recibir el Salvador, porque Jesús en arameo, es Yeshua, significa Salvador. Entonces fíjense que Jesús es el nombre que él recibe, como lo recibe cualquier hijo de Dios en esta tierra como nosotros, Pablo, María, Johanna. Ese nombre, el Hijo de Dios, que era divinidad y humanidad en uno solo, iba a recibir también un nombre como lo teníamos nosotros, y ese nombre era Jesús, cuyo significado era Salvador, lo cual no le quitaba los otros nombres que Isaías ya había profetizado que iba a tener ese hombre, el Hijo de Dios, que era el Emanuel, Dios entre nosotros, como dice la palabra, maravilla el consejero, el Dios fuerte, el siempre Padre. Entonces fíjense que esa es la explicación y la relación que hay entre el Emanuel y Jesús. No sé si para ustedes era claro, para mí no lo era tanto, y por eso lo quise investigar. Entonces Jesús es ese nombre sobre todo nombre, y Cristo, que es un nombre también en hebreo, es el Mesías. Entonces Jesús Cristo es el Mesías, el Salvador. Entonces Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, es un nombre que tiene muchísimo poder, y así como el ciego de Jericó lo llamaba y lo llamaba y lo invocaba en todo momento para que lo ayudara, pues nosotros también tenemos que invocarlo en todo momento. Digamos, ahorita hablábamos que el nombre de Dios no se invoca en vano, no se usa en vano, pero cuando nosotros lo usamos para nuestro camino de santidad y de conversión, cuando estamos afligidos, cuando lo llamamos, como cuando dice esa oración de laudes, ven Señor, a mi auxilio, ven, no tardes tanto, es eso, es llamarlo, es pronunciarlo, y ese nombre ya tiene muchísimo poder. Lo pronunciamos para agradecerle, para no sentirnos solos, para buscar su protección, para buscar su guía, para buscar su perdón. Y cuando hacemos de Jesús ese nombre que nos acompaña permanentemente, porque lo estamos invocando todo el tiempo, pues fíjense que nuestra vida se transforma completamente. Y ahí es cuando nosotros decimos que realmente estamos viviendo una vida en oración, porque nosotros no estamos solos, porque nosotros ya no vivimos solo nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, sino que las estamos viviendo todo el tiempo con Jesús acompañándonos en nuestro trabajo, lo llevamos a nuestro transporte, o sea, todo el tiempo estamos así, conectados con Él. Y eso es vivir en oración permanente. Cuando nos levantamos, le agradecemos al Señor el día. Cuando salimos de la casa, nos damos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es la Santísima Trinidad y ya sellándonos, protegiéndonos. Entonces le pedimos que nos acompañe, le pedimos que si estamos en la calle lo invocamos, le pedimos que a veces, yo suelo usar mucho eso, Señor, hazme invisible ante los ojos del mal, porque sabemos que en este mundo tan inseguro, todas las cosas que tenemos que vivir, a todas las cosas que nos exponemos o que se exponen nuestros hijos, haznos invisibles a los ojos del mal, todo el tiempo estar pronunciando ese nombre santo, y que mejor dicho, ya el solo nombre, el solo hecho de pronunciarlo nos llena de eso que es Él, que es luz. Entonces vivir con Él así, agarraditos, todo el tiempo, si entramos a una reunión de trabajo, estar invocándolo, llamándolo, ofreciéndole todo, cualquier pequeña tarea que hagamos. Señor, ayúdame en esto, Señor, haz esto conmigo. Piense que cuando uno lee la vida de los santos, Sor Faustina, Santa Teresa de Ávila, todas ellas en su día a día, que era, ellas sí hacían alarde la hora de San Benito Abad, porque ellas estaban todo el tiempo trabajando en sus comunidades, bueno, Santa Teresa en sus fundaciones, pero todo el tiempo era con Dios de la mano, o sea, era un coloquio permanente con Él todo el tiempo. Bueno, ellas sí tenían incluso pues sus arrobamientos y sus momentos de éxtasis, bueno, experiencias místicas muy elevadas, pero nosotros, digamos, esos momentos también los podemos tener de recogimiento. Todo es gracia, pero es una gracia que llega a través de una vida sacramental que somos nosotros los que la iniciamos, porque como hemos dicho aquí varias veces, Él no nos lleva
a la fuerza, a la Eucaristía. Pero cuando empezamos a vivir esa vida sacramental, todo esto va llegando. Entonces ese nombre del Señor para invocarlo todo el tiempo es una gracia hermosa y todo se vuelve milagro alrededor nuestro. Es bajarlo a esa cruz para agradecerle, para pedirle, para ofrecerle. Y esa invocación del nombre del Señor todo el tiempo va creando esa familiaridad con Él. Ya ese Dios no deja de ser, o sea, no es para nosotros como tan desconocido. Yo no sé si a ustedes le pasaba, pero yo recuerdo que a uno antes le decían las mamás como, no, es que para esas cosas chiquitas, Dios no, Dios debe estar muy ocupado, para eso no. O sea, como que solamente uno podía llamar a Dios para las cosas grandes y graves, pero para lo pequeño no. Justamente llamar a Dios y hacerlo parte de nuestro día a día es lo que nos va a crear esa familiaridad con Él. Es lo que realmente nos va a hacer tenerlo ahí todo el tiempo y sentirnos acompañados por Él todo el tiempo, todo el tiempo. Y así ya no lo empezamos a ver lejano. Y esa es nuestra fuerza cuando estamos viviendo un momento de dificultad. La confianza de que Él está ahí pegadito a nosotros. Hay un método de oración que se llama la oración esicasta, ¿no? Es una oración que viene de la esiquia, que es un término griego, una práctica griega, que significa la paz interior. Este método de oración esicasta la practicaban pues, muchos monjes de clausura, de monjes de que viven en total recogimiento. Y es como tener todo el tiempo esa presencia de Dios en su corazón. La llama también el catecismo la oración del corazón. Y la oración del corazón es, digamos que es como, ya nosotros que no somos monjes de claustro, ni monjes de, pues como cartujos, ni que estamos todo el tiempo fuera del mundo, nosotros que estamos en la actividad y que somos laicos y que trabajamos y que vamos al colegio por los hijos y que tenemos que hacer la comida y que tenemos que trabajar y bueno, responder en tantas cosas, también podemos tener un método de oración esicasta que es recogernos nosotros interiormente invocando el nombre del Señor. La oración del corazón, como dice el catecismo, es pronunciar dos palabras que son milagrosas. Bueno, son varias palabras, pero se resumen como en dos frases que incluso van al ritmo de la respiración. Cuando yo inhalo, digo, Señor Jesús, Hijo de Dios. Y cuando yo exhalo, digo, ten piedad de mí, pecador. Eso es algo maravilloso porque como que inmediatamente traigo la presencia de Dios a mí en el momento en el que esté. Puedo hacerlo en cualquier situación, así haya gente alrededor mío. Son dos frases muy corticas, muy chiquitas, que las puedo hacer al ritmo de mi respiración. Inhalo, Señor Jesús, Hijo de Dios. Exhalo, ten piedad de mí, pecador. Y eso transforma el momento inmediatamente. Transforma el momento inmediatamente. O sea, si nosotros estamos en un momento de pronto acalorado, viviendo una situación difícil, de incomprensión, de injusticia, invoquemos ese nombre de Dios, que es la oración del corazón. Hagámoslo en ese momento. Llévenlo a la práctica y sí, bueno, seguramente ya muchos de ustedes lo hacen, pero el que no lo sabía y no lo hacía, hágalo a partir de hoy y va a ver cómo se empieza a transformar todo. Si como nosotros ya nos conocemos porque vamos o vamos caminando en ese autoconocimiento y vemos que alguna situación nos expone porque no nos gusta y ya sabemos que en esa situación, yo ya sé que a mí eso como que me salta de la ira y como que no me controlo bien, tengamos esos minutos, son segundos de hacer esos ejercicios de inhalar y exhalar la oración del corazón. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecado. Van a ver cómo inmediatamente la ira que se nos había venido se sale, el Espíritu Santo ¡pum!, se la llevó. Y es esa fuerza del nombre del Señor, nombre sobre todo nombre, capaz de espantar lo que sea. En ese momento, todo mal espíritu sale ahuyentado, solo con invocar su nombre. Bueno, este tema que es el respeto por la palabra, es un tema de... Dios mío, yo voy un poco colgada, voy a acelerar un poquito porque me faltan varios temitas. Bueno, el respeto por la palabra es que Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, sea vuestro lenguaje sí, sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa aquí viene del maligno. Él dice que no juraremos, no jurar ni por cielo ni por tierra, nos pide no jurar ni por cielo ni por tierra. Nosotros sabemos que hay un juramento, digamos, que es válido, que es el que nos exigen las autoridades civiles legales, por ejemplo, el que se hace
ante un tribunal, juras por Dios decir la verdad y nada más que la verdad, o ante un, no sé, gobiernos creyentes que todavía tenían esa fórmula y ese rito de cuando posesionaban alguna autoridad dentro del gobierno y le hacían jurar por Dios y por la patria. Son juramentos válidos, legales, ¿no? Y digamos que ese uso dentro de la tradición de la iglesia no considera que este pasaje en el que Jesús dice eso, pues desvirtúe eso que desde antaño también se ha usado. No lo desvirtúa, digamos que este sí, sí, no, no, del que está hablando el Señor es como rescatar esa confianza entre los hombres. Y nosotros aquí ahora vemos que en el mundo actual pues somos completamente incrédulos. Lo que impera y lo que gobierna es la incredulidad. Nosotros si no nos dicen algo por escrito en los negocios, en los temas materiales, somos absolutamente desconfiados. No, 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 no. Casi que quisiéramos decirnos de verdad que nos dijeran, júrelo por Dios, sobre esta Biblia. Pero pues obviamente nosotros no pedimos eso, pero sí queremos todo por escrito, que todo que, o sea, porque ya la palabra, decimos entre los abogados, la palabra se la lleva el viento, lo que no está escrito no vale. Entonces ya palabra, esa palabra que había de antaño, que la palabra pues era de honor y se hacía respetar y bueno, era signo de caballerosidad, de honor, de honra, pues eso se ha perdido completamente en nuestra sociedad contemporánea. Por eso todo lo queremos escrito, todo lo queremos, y bueno, digamos que a eso nos ha llevado un mundo que se maneja entre esas reglas y que pues nos ha acostumbrado a eso y bueno, es válido hacerlo porque pues nosotros pueda que cumplamos lo que decimos, pero otros no. Entonces, si vamos a comprar una casa, si vamos a hacer un negocio, si vamos a entregar un dinero, pues sí, nos tenemos que rodear de todos los mecanismos que la ley nos ofrece y pues todo lo que sea legalmente admisible. Pero dentro de nosotros deberíamos de rescatar ese respeto por la palabra, o sea, que nosotros no tengamos que nosotros, pero para eso hay que generar credibilidad, generar confianza, construir confianza, o sea, como nuevamente tejer esas redes de confianza entre las comunidades, entre los hombres, entre los humanos, pero eso empieza desde el corazón, o sea, desde ese compromiso de no voy a decir mentiras, no me voy a comprometer a lo que no puedo, no voy a tener máscaras para quedar bien, no voy a decir que sí cuando sé que no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces es como quitarnos todos esos velos que tenemos y esas máscaras que tenemos solo por quedar bien con todo el mundo, por decirle que sí a todos, cuando en realidad sabemos que no lo podemos hacer. Entonces es ese respeto por la palabra, es ese decir sí, sí o no, no, eso también es, digamos, como de alguna manera respetar el nombre de Dios, porque es que Dios es la suma verdad, y donde está la verdad está Dios. Y si nosotros decimos la verdad, pues no tenemos que estar jurándole a nadie nada que vamos a hacer esto o lo otro, porque es que nos tienen que creer. O sea, nuestra palabra tiene la garantía de que si somos creyentes, coherentes, amamos a Dios, que estamos comprometidos en no decir falsedades, pues nuestra palabra es suficiente para que sea creíble. Y aquí tal vez la reflexión es si aún acudimos a un juramento para generar credibilidad. Así no digamos que juramos por Dios, pero el solo hecho de decir es que te lo juro, es como de alguna manera empezar a cuestionar la veracidad de lo que estamos diciendo. ¿Por qué tenemos necesidad de hacer un juramento? Nuestra palabra debe ser suficiente. Si somos hijos de Dios, para nosotros reina la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, eso es también un respeto hacia Dios. Es volver a rescatar el valor de la palabra, que la integridad en lo que decimos y hacemos sea nuestra carta de presentación como verdaderos cristianos. Nuevamente, digamos, es eso de profesar al Señor en todo lo que hagamos y digamos. Bueno, el nombre para Dios. Dice la palabra, ahora sí dice Yahvé, tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel. No temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías. Fíjense si esto no es muy divino. O sea, saber nosotros que no somos uno más para Dios, para el Señor, sino que somos únicos, irrepetibles, especiales para Él. Que la palabra Él misma dice, te he llamado por tu nombre. Es que nosotros para Dios no somos un hijo más, no somos fulano de tal. No, nuestros nombres están escritos en su corazón. Y Él cada vez que nos llama,
Él nos llama por nuestro nombre y para Él somos importantes por lo que somos, por nuestra esencia, porque somos parte de Él. Entonces, fíjense lo lindo que es reconocer y hacer conciencia de la importancia que tiene nuestro nombre para Dios, porque no somos uno más. Él conoce nuestra individualidad en lo más íntimo de nuestros pensamientos. Él sabe lo que nos duele, lo que necesitamos. Él sabe lo que más nos conviene. Él sabe que somos diferentes unos y otros, aunque Él tenga muchos hijos, Él sabe perfectamente cómo es cada uno de nosotros. Y cada uno es especial para Él, nos llama por nuestro nombre. Dicen que Dios nos ha creado en serie, que Dios no nos ha creado en serie, sino en serie, y es cierto. O sea, aunque Él hizo la creación, aunque Él creó a toda la humanidad, pues Él no hizo como una máquina o un proceso industrial donde sacó unos muñequitos en serie repetidos, ¿no? Él nos sopló vida, ese aliento de vida para hacernos únicos e irrepetibles. Y cuando entendemos esa profundidad de ese amor de Dios, pues es cuando nosotros también nos empezamos a amar como esos seres amados de Dios y empezamos a poder dar amor a los demás. Y por eso el nombre para Dios, nuestro nombre para Dios es tan importante. Y por eso el nombre de las personas debe ser también tan importante para nosotros. Yo sé que algunos de nosotros sufrimos de atención dispersa. Yo digo que yo sufro de atención dispersa no por lo vieja que estoy ya, sino desde chiquita y entonces se me olvida todo. Pero nosotros con la gracia de Dios tenemos que esforzarnos en eso. Qué lindo que a cada persona le podamos decir su nombre, mirarla a sus ojos. A veces cuesta porque se nos olvida, realmente se nos olvida, pero cuando nosotros empezamos a hacer conciencia de eso, como que realmente si sentimos nosotros que para el otro es importante que yo lo llame por su nombre, pues como que empezamos a trabajar más en poder interiorizar esos nombres y pedirle también al Señor, porque todo es gracia, que Él tome posesión y gobierne todas las potencias de nuestra alma. Y dentro de las potencias de nuestra alma están, como lo hemos visto, la voluntad, la libertad, el entendimiento y la memoria. Entonces pueda que nosotros toda la vida hayamos sido desmemoriados, pero cuando el Señor está ahí, rapidito nos acordamos de todo. Cuando nosotros lo invocamos y le pedimos, Él rápido nos va a recordar todo. Cosas que habíamos olvidado hace mucho tiempo, no importa. El Señor nos va allá a trabajar interiormente, nos va a hacer todo el proceso, nos rebobina y nos va a recordar absolutamente todo. Entonces, qué lindo que cada persona, cada hermano nuestro le podamos decir su nombre. O sea, no, ay, es que te llamas tú, ay, es que lo tengo en la punta de la lengua, ¿cómo es que es? Es que, ay, es que soy tan desmemoriada. Y entonces creemos que por decir eso, todo el mundo tiene derecho a excusarnos y nos justificamos en eso. Sí puede ser que nos pase, y nos pasa. Pero qué lindo que nos esforzáramos porque cada nombre de cada persona que nos rodea es muy importante y poderlo pronunciar nosotros. Blanquita, Susanita, Pepito, Pedrito, porque todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios y esa es nuestra esencia. Y miren que a veces podemos lastimar a las personas sin ser conscientes de eso, porque nunca nos acordamos del nombre, o sea, lo cambiamos todo el tiempo y esa persona, bueno, ya como que, gracias a Dios, si es una persona creyente, pues si practica las obras de misericordia, pues tendrá misericordia con nosotros, pero en algún momento pues le herimos también su corazón porque se sintió ignorada, se sintió que no era importante ni valiosa para nosotros en la medida en que no nos acordábamos de su nombre. Bueno, eso es algo en lo que Dios nos ayudará. Si nos pasa, pues también tenemos misericordia de nosotros mismos y bueno, pedirle al Señor que nos ayude a que eso vaya siendo sanado. Pero esta seguridad de que Dios, de que nuestro nombre es importante para Dios, es como sentir que nuestras batallas son las suyas, que nuestros miedos, que Él sabe cómo nos sentimos, que Él sabe que a veces nos sentimos solos aunque estemos acompañados, que sabe de qué material estamos hechos, que sabe lo frágiles que somos, que sabe que nos caemos, pero que nos podemos levantar cuando Él extiende su mano hacia nosotros rápidamente. Esa es la importancia que tiene nuestro nombre para Dios, sentirnos ese hijo único de Él, aunque seamos muchos en la humanidad, pero para Él somos únicos. Y Él es ese buen pastor que va en busca de sus ovejas, dejando a las otras solo porque una de ellas se ha extraviado. Entonces aquí reflexionemos sobre si de verdad nos sentimos únicos e irrepetibles ante Dios. Bueno, en el nombre de Dios. Este es otro temita que también quería tocarles y este tiene que ver con esas
prácticas, pues la profecía está en la Biblia, está en Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo, todos esos dones, esos carismas de hablar en lenguas, de profecía, de sanación de enfermos. Pero hoy por hoy se ha vuelto también demasiado usado, ¿no? Y demasiado saturado y demasiado mal usado también. El tema de estoy hablando en el nombre de Dios. Entonces cualquier persona, de pronto que sea, aunque sea de oración y con buena intención, puede decirte que algo que le llegó a su corazón es el nombre de Dios y que es palabra de Dios. Y esto es de muchísimo cuidado, porque nosotros tenemos que tener un discernimiento muy grande para saber si realmente un mensaje que vamos a transmitir viene o no de Dios, o puede ser del mal espíritu, o puede ser nuestra imaginación. Dice la palabra, pero ante todo tener presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Entonces, hay una anécdota que alguna vez escuché en una prédica y es que decían que en un culto cristiano no católico, una mujer que estaba soltera, de pronto con muchas ansias de tener una pareja, admiraba mucho a su pastor, a quien dirigía las asambleas de oración. Y seguramente no sabía la vida de su pastor y entonces un día le dijo, se le acercó y le dijo que el Señor le había dicho en un mensaje de oración que ella tenía que ser la esposa de él. Y cuenta esa anécdota, yo no sé si verdad o no, o era solamente para ejemplarizar lo que estamos diciendo, que el pastor le había dicho, ah, sí, Dios te dijo eso, bueno, hazme un favor, ve y le preguntas que qué hago con la esposa que tengo y los 3 hijos. Entonces, fíjense cómo, o sea, puede ser, yo no sé si pasó o no pasó, pero fíjense que esto nos refleja claramente que estas cosas que a veces se transmiten en el nombre de Dios, pues pueden ser absolutamente producto de nuestros deseos, de nuestra imaginación vana, de muchas cosas que no son de Dios. Por eso la responsabilidad de que nosotros, o sea, al transmitir algo es muy delicado y hay muchos grupos de oración carismáticos de la renovación. Digamos que yo no puedo decir que no puedo decir que sí, pero lo que digo es que es muy delicado, porque pueden quedarse falsas expectativas, pueden que llenarse de esperanzas, digamos, de una forma mal, cuando no es la voluntad del Señor la que estamos transmitiendo. No sé, o sea, pues, y después esa persona pues va a caer en desesperanza porque ve que lo que dijimos que le iba a suceder en el nombre de Dios, pues no le ha sucedido. Pueden pasar años y años y años y años y no ha pasado. Entonces, es un tema muy delicado, digamos que lo que nosotros sí podemos decir que es en el nombre de Dios lo que está en la palabra. Eso es lo que no podemos dudar. Lo que está en la palabra sí es en el nombre de Dios. Pero lo que viene a nuestro corazón, esas revelaciones, bueno, revelaciones aprobadas en la iglesia, sí, y las revelaciones privadas que el catecismo ha dicho, bueno, cada persona está en libertad de creer o no. A veces esas revelaciones privadas, lo que más hace a uno es realmente por eso la importancia de conocer la palabra, es confrontarlas con la palabra. Si son revelaciones que están adecuadas a la palabra, pues son creíbles, muy seguramente, y si vienen de personas que fueron o históricamente consagradas a la oración, de una vida virtuosa, piadosa, pues seguramente sí. Y si no nos dice nada raro que a nosotros nos suene como que eso no. Entonces, esa es la importancia de discernir qué es realmente en el nombre de Dios y qué no. Porque el maligno se disfraza de muchas formas, a veces se disfraza de muchas señales y símbolos que uno cree que son de Dios y no lo son. Ya sabemos que él también se puede disfrazar de ángel de luz para llevarnos y traernos mensajes a través de personas que de pronto inocentemente se prestan para eso y pues realmente están siendo mal usados por un mal propósito. Bueno, aquí lo que tenemos que tal vez reflexionar es si sentimos que Dios habla a nuestro corazón y si podemos decir algo de eso o no. Bueno, la Virgencita. Aquí en este momento, que ya me pasé 10 minutos, pero aquí lo que hacemos es pedirle a la Virgencita, porque ella es nuestra mayor intercesora, por esta intención, para que podamos cumplir perfectamente este mandamiento. Entonces, Virgencita, intercede por nosotros para que nuestros labios siempre den honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Que siempre sea siempre que todo lo que nosotros hablemos en el nombre de Dios y para Dios, esté dentro de lo santo, dentro de lo sacro, dentro de la reverencia y alabanza que Él se merece. ¿Y qué propósitos les propongo entonces para nuestra vida? Reflexionar sobre quién es Dios para mí y el respeto que merece su nombre cada vez que lo invoque. Si yo me comprometo a usar la expresión si Dios quiere, solo cuando haya hecho lo que me corresponde hacer y cuando realmente voy a cumplir
lo que tengo previsto. Reflexionar sobre la importancia de mi nombre para Dios. Pensemos, quedémonos con eso en el corazón. Soy único para Él. Me ama infinitamente, soy irrepetible. Así haya muchas Claudias, muchas Johanas, muchas Marlene, muchas Blancas. Para Él soy única, e irrepetible. Si me llamo cristiano, me esfuerzo cada día por hacerle honor a ese nombre a través de mis acciones. Me esforzaré, todos son propósitos. Me esforzaré cada día por hacerle honor a ese nombre, llevarlo con un orgullo santo. Y bajo ninguna circunstancia realizaré juramentos. Honraré mi palabra cumpliendo los compromisos que asumo. Bueno, esto era lo que les tenía preparado para hoy. Espero pues que algo de esto que les comparto sea de provecho para ustedes, ¿no? Muchas cosas pueden parecer simples, básicas, verdades que todos tenemos ya pues en nuestro entendimiento, pero pues creo que nos sobra recordarlas, tenerlas presentes. Muchas gracias.